En pleno centro de Sacramento, California, un hombre trajeado arrastra algo voluminoso y difícil de manejar por la vereda, mientras murmura para sí mismo y avanza con pasos torpes, llamando la atención de los transeúntes, que lo observan con desconcierto y sin comprender qué sucede exactamente. El bulto, envuelto en una manta, deja entrever una forma inquietantemente humana, mientras el hombre continúa su camino durante varias cuadras hasta llegar al edificio del CBI, sin parar en ningún momento, como si una fuerza invisible lo empujara a seguir adelante. En el interior, el equipo espera su turno para atravesar el control de seguridad, sumido en la rutina diaria, cuando la puerta se abre de golpe y el hombre irrumpe en el vestíbulo arrastrando el bulto por el suelo. La escena provoca una reacción inmediata. Lisbon y Cho desenfundan sus armas y lo reducen con rapidez, colocándole las esposas mientras despejan la zona. Jane se acerca con calma, se inclina junto al cuerpo envuelto y comienza a examinarlo con atención. El pulso del hombre es lento y regular. No presenta signos de intoxicación ni consumo de sustancias. Su respiración es estable y su expresión completamente neutra, casi ausente. El hombre se identifica como Carl Resnick y anuncia con absoluta naturalidad que acaba de arrastrar el cuerpo durante 3 manzanas y que aquello no es un crimen, sino un regalo, una simple bolsa de papas. La afirmación resulta tan absurda como inquietante. Jane lo observa en silencio, analiza su postura, la rigidez de sus gestos, la manera en que mantiene la mirada fija y concluye sin dudar que se encuentra bajo un poderoso estado de hipnosis. Más tarde, Rigsby no acepta aquella explicación y considera que Carl está mintiendo o sufre algún tipo de trastorno mental. Cho continúa interrogándolo con paciencia y le pregunta quién le ordena llevar la supuesta bolsa de papas hasta el CBI, pero Carl no logra recordar nada en concreto. Cuando Cho le muestra la fotografía de la mujer muerta, el hombre no ve un cadáver, sino papas, reforzando aún más la hipótesis de la hipnosis. Rigsby insiste en que el hombre está loco, pero Jane se mantiene firme y explica que nadie puede ser obligado bajo hipnosis a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza, por lo que Carl no puede haber asesinado a nadie. O alguien logra convencerlo de que arrastra el cuerpo creyendo que transporta otra cosa, o el verdadero asesino utiliza la hipnosis para incriminarlo. Lisbon pregunta si es posible sacarlo de ese trance, pero Jane aclara que sin conocer el disparador específico resulta casi imposible, por lo que la mejor opción ahora es encontrar al hipnotista responsable. El perfil de Carl refuerza la teoría. No tiene antecedentes, sigue las normas, respeta la ley, vive de manera ordenada y previsible, lo que lo convierte en el candidato perfecto, como alguien dócil, maniable y fácil de manipular. Mientras tanto, la víctima es identificada como Mary Beth, una joven maestra de 26 años. Rigsby y Lisbon visitan la hermana de la víctima, Lindsay, quien acaba de regresar de un viaje a San Francisco. Mary Beth deja recientemente su trabajo como docente y consigue un puesto como asistente gracias a los contactos de su hermana, quien trabaja como organizadora de eventos para seminarios de programación neurolingüística. Jane aparece de manera inesperada y reconoce de inmediato el nombre del responsable del centro, el Dr. Royston Daniel, a quien ya conoce, lanzando además una observación irónica sobre lo poco atractivo que suena el concepto de influir en las personas de manera encubierta. Cho informa a Carl sobre la muerte de Mary Beth y él reconoce haberla conocido en el centro donde asiste a clases, aunque no recuerda ningún vínculo cercano con ella. Jane propone utilizarlo como cebo para atraer al hipnotista, una estrategia arriesgada pero efectiva. Aunque Rigsby desconfía, Carl acepta participar, convencido de que aquellas terapias pueden mejorar la vida de cualquiera. El equipo entonces se dirige al centro durante uno de los seminarios. Desde el fondo del auditorio observan a un hombre mayor dirigiéndose al público con voz pausada y gestos medidos, sumergiendo a la audiencia en un trance colectivo. Un hombre más joven se acerca, lo toca en el brazo y lo saca suavemente de ese estado. Se trata del propio Daniel, quien se presenta entre aplausos entusiastas.
Jane avanza hasta el borde del escenario y rompe la dinámica anunciando que el barco de Daniel se incendia, buscando una reacción inmediata. Al comprobar que no tiene ningún barco, Jane lanza la verdadera noticia: su asistente está muerta. Daniel muestra una reacción contenida y acepta acompañarlos fuera, dejando el seminario en manos de su socio Rick, un hombre visiblemente menos carismático, pero igualmente comprometido con el discurso. En el pasillo, Daniel asegura no reconocer a Carl. Rigsby comienza a explicarle el extraño caso del trance de las papas, y Daniel identifica de inmediato la profundidad del estado hipnótico. Mientras elogia su propio trabajo, Lindsay aparece con unos papeles. Daniel se sorprende al verla y le indica que no debería estar ahí, sugiriéndole que vuelva a casa y se cuide, provocando en ella una reacción sumisa, casi avergonzada, antes de retirarse. En el auditorio, Rick continúa el seminario, elevando el entusiasmo del público, recorriendo las filas y fortaleciendo la sugestión colectiva, hasta que se topa con Carl al fondo de la sala. La sorpresa es evidente. Carl le pregunta qué desea que haga, y el pánico se apodera de Rick, que huye del lugar. Lisbon lo persigue rápidamente sin dudar y logra alcanzarlo para esposarlo. Durante el interrogatorio, Rick niega haber hipnotizado a Mary Beth o a Carl. Afirma que la noche anterior invitó a Mary Beth a salir y ella lo rechazó de manera brutal. Bebió en exceso, perdió el conocimiento alrededor de la 1 de la madrugada y despertó horas después en el departamento de ella, de pie sobre su cuerpo sin vida, sosteniendo un arma humeante, sin recordar cómo llegó hasta ahí. Mientras tanto, en la oficina, Lisbon y Rigsby permanecen junto a Carl. En un momento casi involuntario, Rigsby comienza a imitar cada gesto de Lisbon, desde la postura hasta la forma de cruzar las piernas y tocarse el cabello, lo que ella detecta al instante y expone como una técnica de modelado propia de la programación neurolingüística, provocando una breve distensión en el ambiente antes de marcharse. El equipo da el caso por cerrado y lo celebra con un poco de pizza, aunque Jane permanece apartado, inquieto, analizando todos los detalles que no terminan de encajar. Algo en la historia de Rick le resulta profundamente perturbador, especialmente la idea de que un hombre completamente ebrio logre mantenerse en pie durante tanto tiempo frente a un cadáver. En ese momento, Lindsay aparece para retirar las pertenencias de su hermana, abriendo una nueva línea de dudas que Jane no está dispuesto a ignorar. Jane aprovecha la presencia de Lindsay para observar cada uno de sus gestos, su forma de moverse, la manera en que evita ciertas miradas y cómo aprieta con fuerza la correa del bolso mientras recoge los objetos personales de su hermana. Le pregunta si cree realmente que Rick es el responsable de la muerte de Mary Beth, y la respuesta, aunque medida, deja entrever una duda profunda. En el fondo, no termina de convencerse de que él haya sido capaz de matarla. Jane insiste con delicadeza y logra extraer un detalle clave. Rick no explicó cómo llegó al departamento. Mary Beth detestaba profundamente a ese hombre y jamás le habría abierto la puerta. Además, es extremadamente cuidadosa con su seguridad desde un asalto que sufrió junto al Dr. Daniel durante un viaje a Maui. Recién entonces menciona, casi como algo secundario, que Mary Beth y Daniel mantenían una relación sentimental desde hace 6 meses. Esa revelación cambia por completo todo el panorama. Jane comprende al instante la magnitud de la mentira y conecta cada una de las piezas con precisión. La razón por la que Daniel oculta ese vínculo se vuelve evidente y deja al descubierto una red de manipulaciones mucho más compleja de lo que el equipo imagina. Lisbon y Rigsby profundizan en la relación entre la víctima y Daniel, mientras Van Pelt se dirige a buscarlo. Durante el trayecto, Daniel intenta sonsacarle información, analiza su carácter, lanza suposiciones calculadas sobre su pasado y su ambición, convencido de tenerla bajo control. Van Pelt lo escucha con serenidad y lo enfrenta con frialdad, dejando en claro que después de meses trabajando junto a Jane, ya no resulta tan sencillo manipularla, lo que deja a Daniel momentáneamente descolocado.
En la sala de interrogatorios, Daniel niega rotundamente cualquier relación sentimental con Mary Beth. Admite que hicieron un viaje a París, pero eso solo se justifica como un compromiso laboral. Jane observa cada parpadeo, cada respiración contenida, cada mínimo cambio en la postura, convencido de que está mintiendo, ya que mantiene un contacto visual forzado y antinatural. Rigsby pide intervenir, y al ingresar, la tensión se eleva de inmediato. En un arranque repentino, pierde el control y estampa el rostro de Daniel contra la mesa, rompiéndole la nariz de una manera brutal. En el pasillo, Lisbon lo enfrenta con furia, le exige su placa y su arma, incapaz de comprender cómo llegó a ese extremo. Jane lo observa en silencio y comprende de inmediato lo que ocurre. La certeza lo atraviesa con un escalofrío. Rigsby también se encuentra bajo hipnosis. El equipo se reúne alrededor de él, mientras Rigsby insiste en que actúa por cuenta propia. Jane explica que, si bien Rigsby tiene una beta impulsiva, la intensidad de su reacción sugiere una sugestión profunda. Los sujetos hipnotizados bajo órdenes muy específicas pierden inhibiciones y obedecen sin cuestionar nada. Jane le pide que cierre los ojos y piense en lo que más desea hacer en este momento. Tras unos segundos, le indica que los abra y lo haga. Rigsby suelta una risa nerviosa y sin previo aviso se lanza sobre Van Pelt y la besa con intensidad. Ella, sorprendida, no lo rechaza. La escena confirma sin lugar a dudas que tiene un trance. Poco después, Rigsby siente la necesidad imperiosa de marcharse. No atiende razones ni órdenes, solo responde a la voz de Van Pelt, lo que obliga al equipo a permitirle salir para no provocar una reacción violenta. La conclusión es clara. Rick realmente está hipnotizado y ahora Rigsby también. La pregunta central se vuelve quién está detrás de todo esto y con qué propósito. Jane sospecha que la agresión contra Daniel es una consecuencia secundaria de una orden más profunda, un daño colateral provocado por la intensidad del trance. Lisbon y Cho se dirigen al juzgado con la intención de proteger a Rick, pero descubren que sale en libertad bajo fianza gracias a que el propio centro cubre el pago. Rick entonces sube a un taxi sin mirar atrás, sin saber que su vida corre un peligro real. Jane lleva a Rigsby y Van Pelt a un parque infantil, un entorno abierto y tranquilo donde cree que puede sentirse más seguro. Ahí intenta romper el trance, guiándolo para que observe el movimiento constante de los columpios, el vaivén hipnótico de los niños, el sonido repetitivo de las cadenas. Mientras Rigsby comienza a sumirse en un estado cada vez más profundo, Jane prueba distintos estímulos como palabras, gestos, imágenes y buscando el disparador oculto. El intento falla. Rigsby se muestra cada vez más alterado. La confusión lo abruma y termina huyendo del lugar. Jane comprende entonces que está demasiado atrapado en el trance y advierte que, si Van Pelt intenta pararlo, podría hacerle daño. No les queda otra opción que dejarlo ir. Rigsby camina sin rumbo aparente hasta llegar al centro. Entra en el auditorio vacío, donde la penumbra y el silencio generan una atmósfera inquietante. Ahí descubre al Dr. Daniel atado a una silla, con cinta cubriéndole la boca, mientras Lindsay sostiene un arma apuntándole con firmeza. En su mente, fragmentos confusos comienzan a encajar. Un recuerdo emerge con claridad. Cuando Rigsby acude a interrogar a Lindsay sobre su hermana y su relación con Daniel, ella lo sometió a una sesión de hipnosis encubierta, sembrando en su mente órdenes que ahora lo controlan. De regreso al presente, en la oficina de Daniel, ella impide que él intente razonar con Rigsby y sella su silencio. Lo acusa de haberla ignorado, de nunca verla realmente. Confiesa que lo ama y que cree que si eliminara a Mary Beth, él por fin la notaría. Juntos arrastran la silla hasta la azotea del edificio, exponiéndolo al vacío. Lindsay admite que, aunque se encontraba en San Francisco cuando asesinaron a su hermana, alquiló un coche, condució de noche, la mató y luego hipnotizó tanto a Rick como a Carl para encubrir el crimen. Asegura que Daniel la lastimó emocionalmente, que la utilizó y la descartó y suplica protección. Rigsby, atrapado en el trance, reacciona con violencia y golpea a Daniel.
Entonces Jane aparece en la azotea. Jane llega a la azotea tras seguir la señal del rastreador que colocó en Rigsby en el parque, avanzando con cautela mientras analiza el entorno y calcula cada posible movimiento. El viento sopla con fuerza a esa altura. El borde del edificio se alza a pocos metros y el peligro resulta evidente. Frente a él, Lindsay sostiene el arma con firmeza, y Daniel permanece atado a la silla con el rostro ensangrentado y el cuerpo rígido, y Rigsby se mantiene inmóvil, atrapado entre la confusión y la sugestión. Lindsay señala que tiene el control absoluto de la situación, que es ella quien dirige cada paso, y deja claro que no permitirá que nadie interfiera. Jane mantiene las manos visibles y avanza lentamente, buscando ganar tiempo, analizando cada uno de sus gestos. La tensión en su mandíbula, el temblor casi imperceptible en sus dedos, señales inequívocas de que se encuentra al borde del colapso emocional. En ese momento, Lisbon emerge desde un lateral con el arma preparada, apuntando directamente a Lindsay, obligándola a dividir su atención. Desde las sombras, Rick aparece también con un arma en la mano, completamente sometido al control hipnótico, sumando un nuevo factor de riesgo. La tensión se vuelve asfixiante. Jane percibe el estado mental frágil de Lindsay y comienza a hablarle con calma, desarmando poco a poco su estructura de control, señalando que aquello no es poder ni dominio, sino una espiral de destrucción que solo puede terminar con todos muertos. La confronta con la realidad de sus actos, la lleva a enfrentarse con su propia fragilidad, con su necesidad desesperada de ser vista, de sentirse valiosa, de no quedar eclipsada por la figura luminosa de su hermana. Lindsay menciona el sonido del mar, evoca la calma del océano y ordena a Rigsby que se lleve a Jane a nadar. No hay océano, solo existe el vacío, el concreto muchos metros más abajo. Rigsby avanza con Jane hacia el borde del edificio, atrapado en aquella orden, mientras ambos intentan romper el control que lo domina. Jane utiliza la distracción, sugiere la presencia de un tiburón bajo la superficie imaginaria, logrando que la mente de Rigsby vacile apenas un instante. En ese momento, observa cómo Lindsay se acerca y comienza a darle pequeños golpes rítmicos en el hombro, comprendiendo al fin que ese es el disparador oculto. Con rapidez, Jane lo imita y toca primero el hombro de Rigsby, rompiendo el patrón hipnótico. La mirada de Rigsby cambia al instante, la rigidez de su cuerpo se disuelve y el desconcierto lo invade. Lisbon aprovecha ese segundo de caos para desarmar a Rick, reduciéndolo sin que pueda reaccionar. Cho aparece de inmediato para asegurar la escena. Lindsay queda rodeada, sin escapatoria, y es esposada mientras su estructura emocional se derrumba por completo. De regreso a la oficina, el ambiente se relaja lentamente. El equipo se permite bromear con Rigsby, recordándole cada uno de sus actos bajo hipnosis, desde la agresión a Daniel hasta el beso impulsivo que le dio a Van Pelt, generando risas y miradas cómplices. Lisbon informa que los cargos contra él por la agresión quedan retirados debido a una manipulación mental sufrida, lo que lo deja visiblemente aliviado, aunque no logra recordar nada de lo ocurrido durante aquel trance. Van Pelt intenta tranquilizarlo, asegurándole que su comportamiento no resulte extraño ni vergonzoso, que simplemente actuó bajo una influencia externa poderosa. Aún así, Cho y Lisbon sospecha que en el fondo recuerda más de lo que admite, aunque decide guardar silencio. Jane observa la escena con una leve sonrisa y comenta que los recuerdos terminarán regresando con el tiempo. Antes de marcharse, apoya suavemente la mano en el hombro de Rigsby, activando por reflejo una mínima reacción, lo que provoca un instante de tensión general antes de estallar en carcajadas. La calma regresa poco a poco al edificio del CBI, mientras el caso queda finalmente cerrado, dejando una inquietante lección sobre el poder de la mente, la fragilidad emocional y la facilidad con la que el control puede cambiar de manos. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los casos uno por uno, así que te invito a que entres y veas todos los videos de la lista de reproducción completa y ordenados.
Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.